Y este texto, el de Primera de Crónicas, de algún modo resume toda una serie. Dice así: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Lo voy a leer nuevamente. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. La Nueva Traducción Viviente dice: pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte algo a ti? Todo lo que tenemos ha venido de ti y te damos solo lo que tú primero nos diste. Respecto a las finanzas, es un tema, por decirlo menos, controversial, y así se ha vuelto las finanzas dentro de la iglesia. Por un lado, hay grupos de personas afectados por pseudas ideologías o cristianos que han hecho un sobreénfasis sobre el dinero y han ido a estas iglesias, se han visto afectados, muchos saqueados por estos sistemas. Y está el otro extremo de personas que van a la iglesia pero tienen un corazón lleno de avaricia, donde muchos creen incluso que esto de las finanzas no debería ser un punto de enseñanza dentro de la iglesia. Y es curioso cómo vemos hoy en la iglesia que de algún modo hay muchos sistemas que se involucran en estas ideologías o doctrinas de la prosperidad, porque de algún modo consideran que es la única manera en que la gente sea generosa, porque en el corazón de la gente está dar a cambio de algo. Eso pasa en la iglesia. Las personas dan a cambio de. Entonces las promesas de fe o todo lo que tiene relación con el dar, al llevar intrínseco dentro de sus doctrinas el que usted reciba por lo que da, el ser humano en su avaricia, en su conveniencia natural, humana, considera el dar a Dios a cambio de recibir algo de Dios. Sin lugar a dudas, en medio de todas estas ideologías hay personas y cristianos dispuestos a aprender, ¿no?, y a someternos a lo que la palabra de Dios nos enseña. Porque es más que solo dar, sino que también tiene relación con la administración y respecto, o entender al respecto, lo que la Biblia habla de las finanzas de un cristiano. Es por eso que el cristiano y todos debemos de aprender a tener un criterio bíblico respecto a las posesiones, cómo manejar y administrar lo que Dios nos da, porque esto constituye sin duda un reto al que nos enfrentamos todos y todos los días. Trataremos en estas semanas de responder algunas preguntas como: ¿qué hacer con nuestros recursos? ¿Cómo, dónde, cuándo dar? ¿Motivos incorrectos de dar o hay maneras incorrectas al dar? ¿Está bien diezmar, ofrendar, dar primicias, limosnas? Hay una confusión muchos en todo esto. ¿Existen principios bíblicos reales sobre la prosperidad? Además, ¿es real que el cristiano deba de ahorrar? Hay muchos conceptos, ¿no?, en el cual solo una serie nos va a permitir ordenarnos y tener realmente finanzas sanas. Entonces, la idea es que durante estas semanas tengamos un concepto claro y bíblico de cómo administrar los recursos que Dios nos da. Ahora, tenemos que entender los cristianos que lo que hacemos con los recursos y lo que Dios nos da pone constantemente a prueba la autenticidad y la integridad de nuestro andar espiritual. Muchos cristianos sacan de la ecuación lo que tiene relación con las finanzas. Solo quieren vivir el evangelio que tiene relación con la emoción y tiene relación con el conocer y el vivir ciertas cosas, pero quitamos de la ecuación todo lo que tiene relación con las finanzas en el evangelio. Es por eso que el corazón de un verdadero creyente se ve reflejado en cómo administra y cómo organiza sus finanzas, cómo da de lo que Dios le da. Por eso la administración y la generosidad muestra la condición espiritual del creyente. Ahora, no se trata si damos mucho o poco, o si ganamos mucho o poco, porque todo es proporcional. Dios ve el corazón del que da, porque las finanzas, como dice el texto, no tan solo es lo que Dios nos ha permitido tener, sino que es lo que Dios nos ha dado con un propósito. Ahora, lo primero que tenemos que aprender es ¿cómo ve Dios todo esto? ¿Cómo es Dios? Debo de conocer a Dios. ¿Tiene relación todo esto? Hay muchos cristianos que dicen: no, Dios no necesita dinero. ¿Y esto qué creen ustedes? ¿Será cierto o es mentira? ¿Dios necesita dinero?
¿Qué creen ustedes? ¿Dios necesita dinero? Dígalo fuerte, ¿por qué se pone tímido? Está dudando, ¿verdad? ¿Dios necesita dinero? Pues es el dueño de todo. Mira, Dios no tiene un negocio en el cielo, como muchos creen, que Dios tiene su empresita en el cielo y ahí le va bien. No, Dios es dueño de todo. Pero ¿por qué a Dios le place que la iglesia provea para la obra? Pues sería para nosotros los pastores fenomenal que viniera un ángel del cielo a proveer nuestras necesidades y las de la iglesia. Descendiera del cielo, ¿no? Con su maletín ahí para repartir en varias iglesias. Sería fenomenal, pero ¿por qué a Dios le place que la iglesia sustente a la iglesia? ¿Por qué Dios quiere que nosotros los creyentes sustentemos su iglesia? Y eso es lo que muchos no quieren entender. Lo que muchas personas dentro del cuerpo de Cristo quitan de la ecuación, porque se sienten más buenos que Dios. Dicen, ¿por qué habla de esto? Porque ese es tu punto débil, es donde te duele, es donde estás afectado, porque en realidad la obra del Dios tiene relación con todo en la vida cristiana. Segunda de Corintios 8:9 es un texto que a veces no entendemos bien, pero al término de esta enseñanza vamos a comprender completamente. Segunda de Corintios 8:9, y tenemos que aprender a ver cómo Dios enseña al respecto. Dice segunda de Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo, ¿qué dice? Pobre, siendo que rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. La generosidad de Dios es algo incomprensible, incomprensible. Es por eso que para el ser humano, nosotros quienes no nacemos siendo generosos, debemos de aprender la generosidad. Los cristianos, en la medida que vamos muriendo a nuestra carne, vamos aprendiendo muchas cosas dentro de esto, la generosidad, y esto es paulatino. En la medida que Dios va haciendo su obra en nuestros corazones por medio de su palabra, vamos aprendiendo del carácter de Dios. Ahora, la generosidad no forma parte del carácter del ser humano. Al contrario, por naturaleza, ¿cómo somos? Mezquinos, avaros, egoístas. Solo vemos por nosotros. Así es nuestra naturaleza. Vemos por nosotros. En el caso de Dios, la naturaleza de Dios es la generosidad. Nosotros vemos por nosotros y Dios ve por los demás. Fíjense la diferencia en el carácter del hombre al carácter de Dios. Dios es generoso, es parte de su naturaleza, es parte de su esencia. Él es generoso. Dios siempre ha sido generoso, dadivoso, y así como aprendemos de Dios a ser humildes, pacientes, bondadosos, amorosos, Dios también quiere que aprendamos a ser generosos. Y vemos la generosidad de Dios tan explícitamente en la Biblia que no lo comprendemos. Vamos a Génesis 1:27. Y yo les quiero poner en el mismo escenario como lo hacíamos con las 7 iglesias del Apocalipsis. Que usted se sienta hoy Adán y usted, hermana, siéntase Eva. ¿Estamos de acuerdo? Pues ahora les voy a explicar el por qué. Siéntase todo un Adán usted y usted todo una Eva. Adán era más guapo que Brad Pitt, así que siéntase orgulloso. Más bello, más perfecto. Dice Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. ¿Y cómo termina el texto? Y fue así. Dios lo dijo y así fue. Pero a mí lo que más me impresiona, y yo puse en mis apuntes mi frase favorita: wow, sorprendido, es que Dios no dijo el pez, como nosotros, ¿no? Un acuarito, el pez. Dios no dijo
el ave o el animal, los que tenemos mascotitas, ¿no? Que ya con uno, ya con dos. Dios no dijo el árbol, la planta, la semilla. Vemos la generosidad de Dios y Dios les dio un planeta entero para administrar. Ponte tú en el lugar de Adán y en el de Eva. Dios te creó. Y Dios te dice, mira, en este planeta solo hay dos personas. Tú y tu esposa. ¿Sabes cuál es tu misión? Poblarlo. Administrarlo. Imagínese usted que no le gusta tener hijos, ¿no? Ay, no, yo no quiero tener hijos. Como Eva no sirve. Porque la misión de Eva, ¿cuál era? Poblar la tierra. Ay, es que voy a desfigurarme. Ay, es que voy a perder la línea. Descartada, fuera del paraíso, de una vez. El plan de Dios, ¿cuál fue? Poblar la tierra. ¿Cuál era el propósito que tenía Eva? Como mujer ella sabía. ¿Cuál era su propósito? ¿Cuál? ¿Poblar qué? ¿Cómo lo iba a hacer si era la única mujer? Y al hombre y a la mujer Dios les dice, tienen todo un planeta para poblar. Pero no tan solo eso, les dice, tienen miles de árboles. Todo lo que está enfrente de ustedes es suyo. ¿Se imaginan? Por eso pónganse en el lugar de Adán y de Eva. ¿Se imaginan el paraíso? Lo que tiene que haber sido eso. Si cuando uno va a La Vega, ¿cómo se siente? Se siente así medio, ¿qué fruta es esa? Chacahuil, ¿qué? ¿Qué es eso? Nunca lo he probado, no tengo idea qué es. Uno se siente abrumado por la diversidad. Ahora imagínate la fruta en el lugar que Dios creó para ellos, ¿cómo era? ¿Crees que había alguna podrida? ¿Alguna así mirando para el lado, una manzana? ¿Afectada por insectos? Todo perfecto. Imagínate miles y miles de árboles. Diversidad. ¿Te imaginas lo que era eso? Caminar, oler los olores. Si cuando vas a un árbol, a mí me pasa cuando yo voy a México, allá hay muchos hermanos que tienen árbol de mango y de frutas así tropicales, tú te acercas y huele increíble, es un olor impresionante. ¿Te imaginas ellos caminando? Y los olores, lo hermoso a la vista, los colores, lo hermoso de las frutas, los árboles llenos, saciados, porque cada árbol dando fruto a Dios. ¿Te imaginas todo eso enfrente? La diversidad, verduras, olores, sabores. Yo me imagino a Adán y a Eva tomando una fruta y oliéndola y comiéndola y tomando otra. Y la otra vez yo hablaba con mis hijos y me decían, papá, pero todo era dulce. Yo les dije, a lo mejor había un árbol de pizza. No sé, fruta que era distinta a los sabores. A lo mejor algo muy diferente. Impresionante. Impresionante. Imagínate la generosidad de Dios. Eran dos personas. ¿Qué hubieras hecho tú? Mira, nosotros en nuestra humanidad, ¿qué hubieras hecho? Con un canastito está bien. Mira, déjale 2 manzanitas, 2 peritas, 2 platanitos, una uvita, 1 kilito de arroz, un tarrito de atún. Si con eso la arman, y un garrafón de agua, con eso la arman. Nuestra manera humana, en nuestro egoísmo intrínseco, comparado con la generosidad de Dios. Imagínate a Adán y a Eva en medio de un lugar lleno de la diversidad más extraordinaria, los olores más exquisitos, los sabores más perfectos. Yo me imagino, como les decía, caminando, probando, tomando, oliendo, mirando, tocando, descubriendo todo lo que Dios le dio en abundancia. Y yo me fui a pensar un poco más allá. Yo dije, ¿cómo Dios le dio tanto si eran dos? Porque nosotros aquí no quitamos, yo tengo allá un arbolito en mi casa de membrillo, pero hasta el día de hoy no he probado uno porque cuando voy a sacarlos ya se echaron a perder. Espero que crezca ahí, cuando lo es, ya se echó a perder. Yo pensé dentro de mí, dije, qué increíble lo que hizo Dios. Primero les dio en abundante generosidad, pero después es muy probable que esa fruta no se echara a perder. Eran dos personas en un huerto enorme.
Y esa fruta se mantenía intacta para que ellos la tomaran. Porque con dos personas, si vivimos en el tiempo que estuviéramos hoy, toda esa fruta se pudriría en los árboles. Porque hasta los creyentes somos exquisitos. No hay uno como manzana, pastor. Hay gente que no come cosas, pero sí dan gracias a Dios por los alimentos, ¿no? Y ahí empiezan a comer apartando ahí las cosas. Gracias, Señor, por los niños del África, Señor, te pedimos. Amén. Y ahí empiezan ahí a apartar. Qué tristeza. La fruta probablemente no se descomponía en el árbol. Yo no lo sé, es un pensamiento personal. Estaba todo listo para que ellos llegaran, la comieran. Es más, Adán sabía lo que Dios le dijo, que cada fruta tenía su semilla adentro, y es muy probable que todo lo que él comía lo volviera a plantar. Un hombre obediente a Dios comía algo y sabía que lo que había adentro no era el cuesco, como nosotros lo vemos, y ¡fum! ¿Qué hacía Adán? Sacaba la semilla, probablemente la limpiaba, la lavaba, abría donde estaba la semilla, iba a un lugar donde a lo mejor no había árbol y lo plantaba. Entendía que él debía de administrar lo que Dios le dio en abundancia. ¿Qué te provoca a ti cuando vas al supermercado? ¿Te provoca algo? A la mayoría de nosotros nos provoca a lo mejor rabia, ¿no? Pero a muchos nos provoca el ver cuán bueno ha sido Dios. A lo mejor no lo entiendes, pero nosotros, a pesar de la situación en la que vivimos hoy, política y social y todo lo que ocurre, somos una nación tan bendecida por Dios, tan bendecida por Dios, bendecida por Dios. Y vemos que la generosidad de Dios, incluso hoy, en medio de un mundo distorsionado, alejado de la verdad del Evangelio y del amor de Dios, porque el mundo no ama a Dios, no quiere nada con Dios, vemos la generosidad de Dios. Pero ¿qué fue lo terrible de esto? Vemos por un lado la generosidad de Dios dando en abundancia miles y miles y miles de opciones. Pero viene Satanás y pervierte la generosidad de Dios. En Génesis 3:1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, mire, pone atención a esta declaración: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué? ¿Así que Dios les dijo no coman de todo? ¿Les puso miles de árboles y no pueden comer de todo? ¿Dios no te dio todo? ¿Te dijo que no comieras de todo? Si nosotros vemos bíblicamente, Dios solo les dijo que no comieran de un árbol. Lo que hizo Satanás fue provocar que el hombre quitara la mirada de la abundancia de Dios y pusiera su mirada en uno de los miles de árboles. Yo les soy muy honesto, cuando hablo con algunos de ustedes, no hay frase que más me moleste cuando dicen, no tengo nada. ¿No tengo nada? ¿Sabes quién te hace pensar así? El mismo chamucón. Ay, no tengo nada. ¿No tienes nada? Qué miserables somos. Quitamos la mirada de la abundancia de Dios y nos enfocamos en lo que carecemos. Lo mismo le pasó a Eva. La mujer respondió, dice el versículo 2, a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Satanás hoy actúa de la misma manera. ¿Cuántos Dios les ha bendecido mucho? ¿Cuántos de ustedes y nosotros podemos decir que Dios nos ha bendecido mucho? ¿Cuántos? ¿Y a los que no levantan la mano, qué? ¿No nos ha bendecido Dios? ¿Están seguros? A todos. No hay uno de nosotros acá que sea pobre, que no vea la bendición de Dios en su vida, en su hogar, en su familia. Pero Satanás desvía la mirada de la generosidad
con la que Dios nos ha bendecido y Dios nos ha dado, y miramos 1 o 2 puntos donde tenemos problemas y dificultades. Mira, hermanos, si Satanás logra desviar tu mirada, tú pecas al igual que Adán y Eva contra Dios. Porque ellos no miraron la verdad de la generosidad, sino que persiguieron la mentira. Por eso hay muchos cristianos que viven insatisfechos, carentes, ingratos. Estamos tan nublados, no nos damos cuenta cuán bueno ha sido Dios y cuán responsables somos de lo que tenemos. No es tan solo en el tiempo de Adán y Eva, sino si avanzamos en el tiempo bíblico. Vamos a Números 13, 17. Dios prometió a Israel, dice la Biblia, una tierra abundante. Y la Biblia lo narra como un lugar al cual Dios le llamó donde fluía leche y miel. Y en algún momento estudiamos al respecto de esto, y eso significa simplemente un lugar lleno de abundancia, tierra sumamente fértil, donde los animales tendrían alimento y darían mucha leche, donde sería muy fértil todo, lo que se plantara, lo que se trabajara, donde había abundante fruto y además la bendición de Dios estaba ahí. Israel lo llamó la tierra prometida. Y dice Números 13, 17. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numerosos. Cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas. Y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad el fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Versículo 23. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo. O sea, ellos cortaron una rama que contenía solo un racimo de uvas, y para poder llevárselo tuvieron que llevarlo entre 2. ¿Se imaginan ese racimo de uvas? Nosotros tomamos nuestra uvita ahí, ¿no? Acá, cuando ya vemos un racimo bueno, de esas que exportan, que a veces la dejan aquí, por ahí anda. Pero dice la Biblia que ellos tomaron un racimo de uvas en una rama, entre 2 personas, tuvieron que ponerle un palo en medio al racimo. Dice, y de las granadas y de los higos tomaron ellos también. 24. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol. La palabra Escol en el original significa racimo. Quedaron tan impresionados que le pusieron el Valle del Racimo. Dice, y se llamó aquel lugar el Valle de Escol por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Dios le prometió a Israel una tierra que iba a abundar la leche y la miel, un lugar donde en verdad todo era prosperidad de Dios para ellos. La generosidad de Dios estaba allí. El problema es que ahora, producto del pecado, ellos tenían que tomar esta tierra, porque estaba habitada y ocupada por personas que eran opositores a Dios. Y ellos fueron a mirar esta tierra y vieron que era evidente, que era visible la promesa de Dios. Era un lugar donde realmente fluía leche y miel, un lugar fértil, próspero, abundante. Era una realidad. Y es impresionante ver cómo Dios siempre muestra su generosidad a través de la Biblia. En el Génesis, para con Israel. Asimismo, en Salmos 36, vemos algunos textos de cómo el rey David entendía la generosidad de Dios. El rey David comprendía que todo venía de Dios. Y el hombre tenía que responder ante la generosidad de Dios. Salmos 36, 5. Dice, tu amor, yo lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Tu amor inagotable, oh Señor, es tan inmenso como los cielos. Tu fidelidad sobrepasa las nubes. Tu rectitud es como las poderosas montañas. Tu justicia como la profundidad de los océanos. Tú cuidas de la gente y de los animales por igual, oh Señor. Qué precioso es tu amor inagotable, oh Dios. Todos los seres humanos encuentran refugio a la sombra de tus alas. Fíjate, todos. Y esta es una realidad. No solo los creyentes, todos los seres humanos vivimos y viven de la generosidad de Dios. 8. Los alimentas con la abundancia de tu propia casa y les permites beber del río de tus delicias.
pues tú eres la fuente de vida, la luz con la que vemos. El Salmo 65 también expresa esto. A ver cómo anda usted y yo con las declaraciones de David. Dice el Salmo 65: qué poderosa alabanza, oh Dios. Te pertenece en Sión, cumpliremos los votos que te hemos hecho. Porque tú respondes a nuestras oraciones. Todos nosotros tenemos que acudir a ti. Aunque nuestros pecados nos abruman, tú los perdonas todos. Cuánta alegría para los que escoges y acercas a ti, aquellos que viven en tus santos atrios. Qué festejos nos esperan dentro de tu santo templo. Quiero contextualizar esto. David dice: cuánta gente vive llena de tus bendiciones. Cuánta gente vive llena de tu gracia, de tu perdón, de tu misericordia. David dice: cuando lleguemos al templo habrá tanta alegría que esto va a desbordar. Mire el que está a su lado, o si no el de atrás. Desborda de alegría, ¿verdad? Uf, nos llega a contagiar su alegría. Fíjate, no entendemos la generosidad de Dios. Por eso dice: tú respondes a nuestras oraciones. Todos tenemos a quien acudir. ¿Cómo no nos va a dar gozo eso? Dice David. Dice: aunque nuestros pecados nos abruman, tú los perdonas todos. Por eso dice: cuánta alegría para los que escoges y acercas a ti, aquellos que viven en tu presencia, en tus santos atrios. Ellos tenían que ir al templo a buscar de la presencia de Dios. Nosotros tenemos que doblar nuestra rodilla, y ahí está Dios. Por eso dice: qué festejos nos esperan dentro de tu santo templo. Si toda la gente fuera agradecida y entendiera la generosidad de Dios, ¿cómo serían nuestros cultos? ¿Pero qué esperas? ¿Que te dé un cáncer? ¿Para ser devoto a Dios y orar y ser un hombre de oración, de búsqueda? ¿Qué esperas que te pase? ¿Perder un hijo? ¿Qué esperas? ¿Que venga una guerra civil aquí al país, nos prohíban reunirnos? E iban a andar todos, ¿no?, en el WhatsApp: ay, pastor, cuánto anhelo congregarme. Patrañas, mentira. Y cuando tienes libertad no lo haces. No lo haces. Nosotros hemos tenido que suspender discipulados y algunos cultos. Algunos hermanos sabían que íbamos a comenzar cultos los jueves en las tardes. No hemos podido hacerlo. No se puede. Tampoco pudimos hacer curso ahora este año. Íbamos a empezar ahora luego del Congreso. Tampoco se puede. ¿Y cuántos están tristes por eso? Se les nota. Tristes. ¿A quién? Mejor, pastor. Mejor. ¿Qué festejos nos esperan dentro de tu santo templo? Con pura gente agradecida. Finalmente dice el 5, fielmente respondes a nuestras oraciones. Con imponentes obras, oh Dios, nuestro Salvador. Eres la esperanza de todos los que habitan la tierra, incluso de los que navegan en mares distantes. Con tu poder formaste las montañas y te armaste de una fuerza poderosa. Calmaste los océanos enfurecidos con sus impetuosas olas y silenciaste los gritos de las naciones. Los que viven en los extremos de la tierra quedan asombrados ante tus maravillas. Desde donde sale el sol hasta donde se pone, tú inspiras gritos de alegría. ¿Qué te inspira Dios a ti? Ay, pastor, no sé. Nada. ¿Qué te inspira? ¿Te inspira a alegrarte? Yo cuando estudiaba esto, analizaba, decía: ¿qué provoca en mí lo que tengo? Lo que Dios me ha dado, cómo Dios ha sido conmigo. ¿Qué provoca en mí? ¿Qué provoca en nosotros? ¿Tan acostumbrado estás a lo que tienes? ¿Tan acostumbrado estás que no provoca nada? ¿Tan acostumbrado a tu ritmo de vida, tu trabajo, tu sueldo, tu casa, tu trayecto? ¿Qué provoca en ti? ¿Nada? Fíjate lo que dice el rey David. Dice: con todo lo que vivimos, todo lo que Dios nos ha dado, con todo lo que Dios nos ha perdonado, de donde Dios nos ha sacado, esto debería inspirar en nosotros gritos de alegría. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
Cuidas la tierra y la riegas, la enriqueces y la haces fértil. El río de Dios tiene agua en abundancia, proporciona una exuberante cosecha de grano, porque así ordenaste que fuera. Con lluvias empapadas la tierra arada, disuelves los terrones y nivelas los surcos, ablandas la tierra con aguaceros y bendices sus abundantes cultivos. Coronas el año con una copiosa cosecha, hasta los senderos más pisoteados desbordan de abundancia. Las praderas del desierto se convierten en buenos pastizales y las laderas de las colinas florecen con alegría. Los prados se visten con rebaños de ovejas y los valles están alfombrados con grano. Este texto termina diciendo: todos gritan y cantan de alegría. Los favorecidos de Dios, dice, porque la bendición de Dios los ha llenado con generosidad. Dice, la única respuesta para eso es gozo, alegría y cántico. Desde el próximo domingo voy a poner la cámara de aquí para allá, para que se vean. Hermanos, ante esto, yo me hago el siguiente cuestionamiento. Hay factores que determinan el nuevo nacimiento en el hombre, en la mujer. Hay factores que muestran quién en verdad ha sido transformado por el Espíritu Santo. ¿Y sabes cuál es uno de esos? La gratitud. La gratitud. Por eso David esperaba que al abrir el templo, todos los que llegaran, ¿cómo debían de llegar? Nosotros en nuestra cultura aquí occidental, tú le preguntas a los hermanos: ¿cómo estás? Aquí arrastrando, pastor, pero aquí estoy. Como si fuera un mérito, ¿no? Aquí apenas llegué hoy día, apenas llegué, a punto de no venir. Lo pensé. Nos olvidamos Pero no olvides lo siguiente, mira, lo que tienes no muestra que Dios está contigo. Lo repito, lo que tienes no determina que Dios esté contigo. Porque la Biblia dice que Dios es tan generoso que Él le da aún a quienes no le buscan. Él le da aún a quienes no le adoran. Él le da aún a quienes no creen en Él. Dios le da con generosidad a todos, buenos y malos, cristianos e impíos. Es por eso que lo que tienes no te hace más cristiano. El carácter de Dios, sí. Me explico. Lo que tú tienes no te hace más cristiano, pero el ser generoso como Dios sí muestra a Dios. Lucas 6:35 dice: amen a sus enemigos, háganles bien, presten sin esperar nada a cambio, entonces su recompensa del cielo será grande y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo, pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. La bondad de Dios alcanza incluso a quienes, a los que no quieren nada con Dios. Por eso lo que tú tienes no determina que Dios está contigo, por si lo crees. No, Dios me dio tal cosa, el Señor está conmigo. Espérame, ¿no? ¿Quién dijo eso? El carácter de Dios en ti muestra que Dios está contigo, no lo que tienes. Hoy la gente puede conseguir todo lo que quiera a través de muchos caminos. Una casa, un auto, un crédito, muchos caminos. Pero el texto que a mí más me pega está en Mateo 5:44, al respecto de lo que estamos hablando. Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad
por los que ultrajan y os persiguen. Pero como Dios está mal. ¿Cómo Él quiere que yo haga el bien con los que me hacen mal? ¿Cómo quiere que yo haga las cosas bien con los que me hacen daño? Dice el 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. O sea, si tú actúas de ese modo, te pareces a Dios porque tienes el carácter de Dios en ti, el carácter del Padre, para que seáis hijos de vuestro Padre. Y aquí explica a Dios qué hace, que hace salir su sol sobre malos y, ¿cómo la ven? Dice, tú haz el bien con los que hacen mal, porque yo así lo hago, dice Dios. Dice que hace llover sobre justos e injustos. Mira, Dios no te dice nada que tú hagas sin que Él ya no lo hizo. Yo lo pensaba de la siguiente manera. Dios es tan sabio, son tan altos sus pensamientos, que da sol y lluvia incluso a quienes oprimen a los trabajadores. Da sol y lluvia a quienes serán más ricos cada día y más poderosos. Da sol y lluvia a quienes plantan miles de hectáreas con maldad, con productos que harán daño a las personas. Dios da sol y lluvia a quienes tratan injustamente el precio de lo que cosecharon y lo venden a un alto precio y se coluden. Dios da sol y lluvia sobre el justo y el injusto. Pero entiende algo, Dios no hace nada por error ni despropósito. Y esto debe de ajustarnos a nosotros. Porque lo que tienes no significa que Dios está contigo, porque Él hace salir su sol y deja caer su lluvia sobre buenos y malos. Hay muchos cristianos que se sienten bien por lo que tienen. Pero ¿sabes lo que te dice este texto? Hey, tranquilo, porque lo que tienes, ¿cómo sabes que vino de mí? ¿Qué proporción tiene con tu vida cristiana, con tu realidad cristiana? ¿Y sabes por qué Dios permite esto? Porque estamos viviendo en un periodo de libre gracia. Pero pronto vendrá el tiempo del juicio. Dios estará sentado en el trono y dará justo pago, dice la Biblia, justos e injustos. Y nosotros lo veremos. Incluso para muchos que se consideran hoy justos, verán su recompensa. ¿Sabes cuál siempre es nuestro análisis con mi esposa? ¿Cómo seremos sorprendidos en el cielo? Wow. Ahí tú verás a los que se creen muy acá. No, el Señor y yo. Cuando el Señor les diga, no te conozco, ¿estaremos ahí? Lo veremos. Lo veremos. Es por eso que la Biblia nos centra y nos permite entender que Dios es un Dios generoso, no solo con los cristianos, sino con todos. Con todos. Es por eso que la generosidad para los hijos de Dios tiene un propósito. La generosidad para la gente sin Dios equivale a juicio. Hoy muchos cristianos viven en pos de su esfuerzo, que lo llaman bendición de Dios, pero en sí es la recompensa de sus esfuerzos humanos. Porque cuando Dios da, todo tiene sentido, porque da con propósito. Ahora les vuelvo a preguntar, en base a esto, ¿Dios ha sido generoso contigo? Sin duda. Sin duda. David experimentó durante toda su vida la generosidad de Dios. Él sabía cómo era Dios y cómo él debía de actuar de acuerdo a la generosidad de Dios. David, en los momentos de mayor necesidad nunca se vio desamparado. En los momentos de mayor abundancia, lo que él anhelaba era estar en la casa de Dios. Cuando David todo lo tenía a nivel humano, el mejor castillo, las mejores comidas, el mejor personal, el mejor lugar, el anhelo de él era estar en la casa de Dios. Y ya vimos con qué actitud. Él esperaba que toda la gente fuera llena de gozo, con gritos de alegría, a la casa del Señor. Por eso el Salmo 37:25 dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y aquí está la diferencia entre los que están sin Dios y los que están con Dios.
Sin duda hemos visto a cristianos con necesidad, claro que sí, pero momentánea. Pero asimismo yo tampoco nunca he visto a un cristiano sin nada. Sin nada, nunca. Nunca he visto a un cristiano pedir limosnas. Cuando fuimos el año pasado a Guadalajara con mi esposa, fuimos a una zona. Esta zona se llama Tlaquepaque. Es una zona turística. Y estábamos ahí en Tlaquepaque con un pastor, andábamos caminando, conociendo, y había un hermanito cantando, un hermanito ciego, y cantando las canciones de casa de oración, ahí en la calle, con su bocinita, su micro, y ahí andaba. Se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Chiquito el hermano cantando alabanza ahí en la calle, con su tarrito pidiendo dinero. Y nos acercamos y evidentemente nos da compasión, ¿no?, ver a un hermano en esa situación. Y nos acercamos y sacamos ahí con el pastor unos billetes y le dimos. Para nuestra sorpresa, que el hermano los billetes los echó en un bolsito que tenía. Y adivine cómo estaba el bolsito. Le dije, voy a venir a hacerle segunda, dije el hermano. Impresionante. David está diciendo, ninguno de los mendigos que conocemos pertenece al cuerpo de Dios. Porque en el cuerpo de Cristo pasarás necesidad, pero nunca mendigarás pan. Dice, nunca lo he visto. Y cuando vemos en la historia, el único periodo terrible de la historia, cuando fue sitiada la ciudad de Jerusalén, y cuando las mujeres tuvieron que comerse a sus hijos, fue cuando ellos dejaron de plano a Dios. Le dieron la espalda a Dios. Yo hacía un recuento de mi vida cristiana entre lo que pastoreamos con mi esposa en México y acá, y me pasaba exactamente lo mismo. Nunca vi un creyente con una real pobreza. Solo vimos cristianos quejones y malagradecidos. Yo les llamaba ciegos, y así lo escribí en mis apuntes, ciegos que no valoran lo que tienen, porque no entienden lo que son reales carencias. Y la verdad, he conocido más cristianos malagradecidos que agradecidos, y eso es otra cosa. Muchos cristianos no pueden ver con claridad la generosidad de Dios, no la ven, no la ven. Entonces, un análisis simple de lo generoso que ha sido Dios contigo. Respecto a tus hijos, a tu salud, a tu esposa, tienes un lugar donde vivir, tienes transporte, estás en un país donde hay libertad de culto, vas a un supermercado y compras lo que quieras. Es más, si eres mañosito, te compras otra cosa. Pero eres quejón, malagradecido con Dios. Malagradecidos. Nuestra realidad es un paraíso al lado de las realidades de otros países. Pregúntale a nuestros hermanos que vienen de Venezuela, del Perú, de otros países, donde a veces experimentan verdaderas carencias. Pero ahí es donde yo he visto países más pobres, donde tú ves en el piso, pones una semilla y mira, la semana, Dios les da en su tierra. Y Dios es generoso. Pero nosotros los cristianos no vemos la generosidad de Dios. No la vemos, estamos ciegos. Ahora, si Dios fue tan generoso, ¿dónde mostró su máxima generosidad? Hay un texto que conocemos bien, que es Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Esta frase en el griego significa con una medida que no puede ser medida. Significa una medida tan grande que es incalculable. De tal manera, incalculable, amó Dios al mundo. A las personas, no al planeta, porque el planeta es de Él, a las personas, que ha dado a su Hijo unigénito, el ser más grande que existe, Dios. Su amor fue tan incalculable que lo expresó con un generoso regalo a la humanidad. Dio a su Hijo. Dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La máxima expresión del amor de Dios, de su generosidad,
nos dio lo mejor que tenía, lo más grande que tenía. Miren, no existe una muestra mayor de generosidad que la que Dios dio. Dio a su Hijo por nosotros. Dios no tan solo dijo que nos amaba, no tan solo dijo que nos salvaría, lo expresó dándonos lo mejor que tenía, a su Hijo Jesús. Ahora podemos entender el texto inicial, Romanos 8:32. Dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Dios, siendo tan generoso, nos dio lo más grande que tiene, su Hijo. Qué impresionante. ¿Cómo no nos va a dar todo lo demás? Ya nos dio lo más grande que tenía. ¿Cómo no nos va a dar el resto? Efesios 2:1. Dios nos dio a su Hijo, Jesús. Y por causa de esto, no tan solo Dios nos dio a su Hijo, sino que nos dio la salvación, redención por medio de Jesús. Nos dio un lugar en la eternidad con Él. Algo para nosotros inalcanzable, imposible de obtener. Por eso dice Efesios 2:1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, o sea, apartados para la ira de Dios, no para salvación. Lo que nos esperaba era el juicio de Dios, no la salvación de Dios. 4. Pero Dios, fíjate, no nosotros, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por su generosidad, por su gran generosidad, nos salvó. 6. Y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No tan solo Él nos dio salvación, no tan solo nos dio a su Hijo, sino que además, por medio de Cristo, usted y yo tenemos un lugar en la mesa. Wow. Usted y yo tenemos un lugar en la ciudad de Dios. Si no das gracias a Dios por lo que ves, ¿cómo vas a dar gracias a Dios por lo que no ves? ¿Sí has pensado en eso? ¿Tenemos un lugar en la ciudad de Dios? ¿En su generosidad? Entonces, si pensamos en eso, mira, qué terrible tiene nuestro presente. ¿Cuánto te queda de vida? ¿Sabes? ¿20? ¿10? ¿5? ¿30 años? ¿Cuánto te queda? Lo que nos espera en el cielo es un lugar que no fue ganado por nuestros méritos, sino en la generosidad de Dios, que envió a su Hijo, nos redimió, nos perdonó y nos dio un lugar con Él que era imposible para nosotros tener. 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie se ganó su salvación, Dios la dio en su generosidad, somos salvos por Él. 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, hemos renacido con un nuevo destino, una esperanza, un camino al cielo, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Quién podía pagar el precio de la salvación?
Nadie. Dios tenía que regalarla. ¿Cómo lo hizo? En Cristo. Lo más preciado que Dios tenía, su Hijo que nos salvó, lo más precioso que todo el oro del mundo, más que todas las posesiones que puedan existir, la salvación de Dios es por gracia. Increíble, incomprensible, admirable generosidad de Dios. Volvamos a 2 de Corintios 8:9. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Analiza, ¿qué Dios te ha dado en su gracia? ¿Puedes pensarlo ahora? Mira, te salvó. Puso su Espíritu Santo en ti, para que, dice la Biblia, te guíe a toda verdad y a toda justicia. Puso dones, habilidades, capacidades, te ha dado bienes. ¿Por qué Pablo reprende a los corintios? Porque los corintios hablaban de que ellos eran gente que tenía mucho de Dios, que se parecían mucho a Dios, que oraban mucho, que hablaban mucho en lenguas, tenían muchos dones. Los corintios exageraban en lo que poseían. Se consideraban una iglesia activa, viva, llena del poder de Dios. No se olviden que Pablo les dice, oye, dice, cuando hablan en lenguas, hablen 2 o 3, o el que profetice 2 o 3. Dices más, dice, yo prefiero hablar unas pocas palabras con entendimiento que muchas que nadie entiende nada. Llegaban a la iglesia de los corintios y todos hablaban en lenguas, profetizaban, manifestación, 1000 cosas. Ellos creían que abundaban en dones, abundaban en la presencia de Dios, abundaban en el carácter de Dios. Pero Pablo les dice, ustedes carecen del carácter de Dios, porque creen que los dones, las habilidades, las capacidades, la abundancia es equivalente a su vida de devoción a Dios. Por eso les dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Primero Pablo les dice, por amor a ustedes se hizo pobre. Jesús aceptó una vida sencilla, por amor, dice, a nosotros. Esta era la ofrenda de Jesús. Él vivió y aceptó una vida humilde de pobreza. Siendo rico, ¿se hizo qué? Pobre. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Jesús vivió toda su vida terrenal siendo pobre. Ahora, no exageremos en la pobreza de Jesús. Él no era un mendigo indigente. Jesús simplemente era pobre. ¿Cómo él plasmó su pobreza natural o terrenal? En Mateo 8:20 dice, no lo busque, dice, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos. O sea, tienen sus casas, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Jesús sin posesiones. Yo quiero ser como Jesús, pastor. Jesús no tenía nada. Nada. Mira, tú tienes más que Jesús. Y los que tienen su casa propia, más aún. ¿Sí entiendes eso? ¿Por qué Jesús necesitó hacerse pobre por amor a nosotros? ¿Cuáles son los beneficios de esa pobreza? Primero, porque nos muestra el corazón de ofrenda de Dios. Él estuvo sujeto al Padre en esa decisión, vivir con lo justo. Dios le dijo, vivirás con lo justo, y él vivió con lo justo. Además nos muestra la importancia relativa de las cosas materiales. Jesús nunca buscó abundar en lo del mundo. Nunca buscó abundar en las cosas del mundo. Nos mostró la importancia relativa. Con que tengamos acá lo necesario, vivamos tranquilos. Además, Jesús fue accesible para todos. Al ser pobre y no rico, era accesible para todos, para ricos y para pobres. Además, Jesús reprendió al orgullo, el cual se puede rehusar a venir a un Salvador pobre.
También porque le da a otros el privilegio de dar a Jesús. Imagínate el privilegio que tenían las personas de darle al rey lo que el rey no tenía. ¡Wow! Por eso esta mujer que tenía el perfume en un alabastro, esos perfumes tenían solo dos funciones. Uno, para la noche de bodas, porque era muy caro para oler, tener una fragancia para la noche de bodas, o para la muerte, el ungimiento de los muertos. Y esta mujer dijo: Él es el rey, lo tiene todo, pero ahora yo tengo la oportunidad de darle al rey algo que él no tiene. ¿Qué es esta mujer? Dice que rompió el frasco de perfume y lo echó a Jesús. Y Judas, como muchos hermanos hoy en la iglesia, ¿no? Pero ¿cómo desperdicia el perfume? Lo hubiéramos vendido y le damos a los pobres. Así hay hermanos hoy aquí, incluso en la iglesia, andan sacando cuentas con el lápiz, en vez de sentirse bendecidos por Dios de todo lo que tienen, de las bendiciones de Dios que actúa generosamente. Qué increíble que Jesús permitió, Él teniéndolo todo, que gente cubriera y supliera sus necesidades. Es más, cuando estudiamos respecto a los 12, uno de los temas que para muchos fue que aclaró muchas cosas, fue el de María Magdalena. Que muchos consideran a María Magdalena una prostituta. La Biblia dice que no era prostituta. Es más, María Magdalena era empresaria. Ella vendía telas, y de las más caras. ¿Y sabes lo que propuso esta mujer en su corazón? Solventar el ministerio de Jesús. Ese fue el plan de Dios para ella, no como muchos piensan. A lo mejor era novia de Jesús, le gustaba a Jesús, andaba detrás de Jesús y era prostituta con mayor. Hermanos, lea la Biblia. Ella era una mujer que tenía bienes. ¿Sabes lo que hizo? Encontró el propósito de su vida. ¿Sabes cuál fue? Poner esos bienes al servicio del ministerio de Jesús. Por eso Dios nos puso en esta generación, porque nosotros no calificamos para eso. Vivimos en una generación donde cada quien vive para sí. Si viéramos a Jesús en la calle, ¿cuántos dispusieran sus bienes para el ministerio de Jesús? No venga con patrañas. Si no lo hace aquí. Jesús se hizo pobre, siendo rico. Jesús no era un empresario en el cielo que tenía bienes. Jesús era el dueño de todo, absolutamente todo. Y esto no lo podemos ni siquiera entender ni expresar por nuestro vano materialismo. Creemos que Jesús tiene todo y pensamos en alguien con ropas caras, con bienes, con oro. No, hermanos, Él es dueño de todo. Él creó esas cosas. Para que nosotros podamos entender, de algún modo, en los tiempos de Jesús, la sal que se desvanecía la ocupaban en los caminos para matar la maleza. Esto delimitaba los caminos. Por eso cuando habla de la sal de la tierra, cuando se desvanece, dice: ya no sala más, si no sirve para ser hollada por los hombres, para ser pisada. Es porque como no servía para nada, la ocupaban para hacer caminos. Y la Biblia nos da una cierta perspectiva de la Nueva Jerusalén y del cielo y la eternidad. Nos habla de la calle de oro. Yo he escuchado cristianos que dicen: yo, pastor, me voy a ir al cielo con un combo y un cincel. Apenas esté en la calle, a sacar mis ladrillos de oro. Qué humano, ¿no? Fíjate lo que dice Dios: lo precioso de los hombres es con lo que en el cielo se hacen caminos. Lo que tú consideras valioso, materialmente hablando, en el cielo con eso, mira, se hacen, ¿qué? Lo importante son otras cosas. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Tenemos una parte en la riqueza eterna y celestial en Jesús, debido a que Él vino y tomó parte de nuestra pobreza. Por Jesús ahora, nosotros siendo pobres, incapaces de acceder al cielo, por Jesús somos partícipes de las riquezas de Dios. Incapaces de salvarnos, incapaces de llegar al cielo,
Ahora por medio de Jesús, Cristo mismo, por Él fuimos enriquecidos. Y Él nos espera. Y esto es increíble. Las riquezas de su gloria. Le veremos, estaremos con Él. Dice la Biblia, no habrá más llanto, no habrá más dolor, ni enfermedad, ni incertidumbre. No habrá escasez, no habrá cansancio. Nada de esto es lo que nos espera si nos mantenemos firmes, si permanecemos en Dios. Por eso nuestro generoso Dios no tan solo nos da con generosidad en esta tierra, sino que la generosidad amplia se cumplirá cuando estemos con Él. Piensa en eso. ¿Sí has pensado en eso? ¿Qué pasaría si viviéramos así todos los días? Pensando en lo que nos espera. Eso es lo que pasaba con los apóstoles y la iglesia primitiva. Cuando ellos iban a la hoguera, iban a morir, iban al circo romano, ¿en qué crees que pensaban? ¿Quién me va a cuidar al cachupín? ¿Qué va a hacer con mi casa? ¿Crees que en eso pensaban? ¿Sabes lo que pensaba la iglesia primitiva cuando iba a morir? Veré al Señor. Ya tírenlo, así como decía Ignacio de Antioquía, suéltenlo a las fieras ya. Que muelan mis huesos, decía Ignacio de Antioquía. Que los muelan. Y quiero sentirlo, decía él. Decía, porque quiero sentir en mi cuerpo, antes de partir a la gloria, los padecimientos de Cristo. Así decía Ignacio de Antioquía. ¿Y nosotros? Los padecimientos del Señor. Vemos la generosidad de Dios, pero la que nos espera es aún más gloriosa. Es más, hermanos, en la eternidad nunca más habrá maldad. Satanás será echado al infierno por la eternidad. Mira, dice la Biblia que viviremos siempre con el Señor. Siempre. Y si eso no te alegra, mira, no tengo una mejor noticia que darte. Si eso no te alegra, prepárate, porque a lo mejor no te espera el cielo. Porque si el infierno no te aterra, hermanos, es porque estás engañado. Tenemos un Dios generoso, extremadamente generoso. Yo nunca tengo tiempo de ir a la feria. Yo sé que algunos de ustedes son asiduos a la feria, ¿no? Algunos, si no van a la feria, se enferman. Tiritan, no tengo que ir a la feria. ¿Pero qué provoca ir a la feria? ¿Qué te provoca? ¿Sabes las pocas veces que yo voy a la feria? ¿Sabes lo que a mí me provoca? Dos sentimientos. Uno, tristeza. Tristeza por ver cómo la gente desperdicia. ¿Se han visto cómo van tirando fruta ahí para el lado y van? Y lo segundo, alegría, por decirlo de algún modo, por ver la generosidad de Dios. Es impresionante. Impresionante. Había un lugar donde nosotros nos gustaba, cuando vivíamos acá en Santiago, nos gustaba ir a comprar fruta ahí en Avenida La Florida, porque era un lugar donde estos tipos compraban lo mejor y tú entrabas y era como el paraíso. Tú sabías que ahí la fruta era dulce. Yo me compraba una chirimoya, me encantan las chirimoyas, y yo sabía que era dulce, me la iba oliendo todo el camino. Es más, si tenía chance de manejar y comer, llegaba sin chirimoya. Pero eso debería de provocarnos, hermanos, la generosidad de Dios. Estamos en un país convulsionado, lleno de actividad social y muchas cosas. ¿Qué has hecho por tu país? Mira, ¿qué has hecho? ¿Te quieres unir a las marchas? ¿Entiendes el caos social? ¿O das gracias a Dios? Mira que aún podemos reunirnos. Podemos reunirnos. Aún puedes ir a un súper, a los que quedan, y comprar. Aún hay ferias establecidas y puedes comprar. Aún tienes trabajo. Fíjate, en el Parlamento estaban peleando por 40 horas laborales y ahora la gente trabaja menos de 40. No hicieron nada ellos. Y tempranito te despachan. Escuché un comentario de un pastor muy certero que dijo: no tengamos miedo, dijo, el único que pone y quita reyes es Dios. Y mira, en este país no se va a hacer la voluntad de la gente. ¿Sabes qué voluntad se va a cumplir? La de Dios. Así que, ¿qué miedo tienes? ¿De qué te preocupas? Seamos prudentes, ¿no? Pero demos gracias. Demos gracias. Ahora, si tenemos un Dios generoso, pero vemos a la gente en la iglesia que
escasea o carece de generosidad. Si queremos parecernos a Dios y omitimos la generosidad, ¿en qué nos parecemos a Dios entonces? Queremos ser justos como Dios y venimos a la iglesia, aprendemos la justicia de Dios. Queremos ser justos. Y ahí estamos en la casa impartiendo justicia con nuestros hijos, ¿verdad? Con nuestra esposa y en todo lo que tenemos relación, impartimos justicia. Conocemos de las bondades de Dios, lo bondadoso que es Dios, y aprendemos de la bondad de Dios y queremos ser bondadosos como Dios. Sabemos que Dios es misericordioso en extremo y queremos ser misericordiosos también. Sabemos que Dios es un Dios amoroso y queremos ser amorosos. Pero cuando entendemos que Dios es generoso, evitamos aprender al respecto. Y de esto también Dios quiere que aprendamos. Por eso es tan impresionante este texto que leíamos. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Él siendo pobre, siendo rico se hizo pobre. Nosotros siendo pobres, Él en su gracia nos hizo ¿qué? ¿Y dónde está esa riqueza, pastor? Yo vengo de una iglesia donde declarábamos riqueza. Hermanos, ¿no crees que eres rico? ¿Sabes cuánto es el índice per cápita en la India? ¿Con cuánto vive la gente al día? $1. ¿Qué haces tú con $1? Por eso aquí les dije una vez la siguiente frase: si tu marido te da 10,000 pesos para ir al mall, es poco. ¿Qué hago con 10,000? Con 10 lucas, nada. ¿Para qué? Tu marido te da 10,000 para ir a la feria, 2 kilitos de manzana, no sirve para nada, no es nada. Pero mira, dar 10,000 pesos a la obra del Señor es mucho. Qué increíble, ¿no? Es lo mismo. Para terminar, en Romanos 8:32, no lo busque, voy a leer una versión distinta. Palabra de Dios para todos, dice así, Romanos 8:32. Dios mostró su favor hacia nosotros hasta tal punto que dio a su propio Hijo para que muriera por nosotros. Siendo así, si nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar generosamente junto con su Hijo todo lo que tiene o todas las cosas? Y aquí es donde quiero puntualizar antes de terminar. Él nos dio a su Hijo, que es lo más preciado, lo más increíble, lo más preciado que Dios tenía, lo dio su Hijo. Por eso el apóstol Pablo dice a los romanos: si ya dio lo más preciado, ¿cómo no te va a dar lo demás? En el griego, esto de todo lo que Él tiene o todas las cosas, está hablando de dos aspectos. Primero, lo espiritual, que es lo más valioso. No te olvides que lo material es pasajero, que es necesario por un momento, pero el día que mueras, ¿qué te vas a llevar? Nada. Y esto suena una frase, pero es una realidad. Es una realidad. ¿Qué te vas a llevar? Mira, hay gente que hoy trabaja y ha trabajado 30 años, 40 años y están marchando por sus jubilaciones. Millones de pesos tienen en su sistema de ahorro. ¿Y qué pueden hacer ante eso? Si tu confianza está puesta en una AFP, en un fondo de inversión y en cosas así, hermanos, tú no confías en Dios. No confías en Dios. Ay, pastor, hay que ser previsor. Hermanos, Dios no te llamó a eso. Dios te llamó a buscarle a Él. Tú no sabes si llegas a viejo. No sabes. Es más, mi oración en estos días y nuestra oración, ¿sabes cuál debería ser? Ven, Señor, ya ven. Ay, no, pastor, todavía no. Ven, Señor. Ese debería ser nuestro clamor. Ven, Señor, ya esta cosa no tiene arreglo. En el mundo en el que vivimos, ¿de qué sirve estar? Y esa debería ser nuestra esperanza, nuestra manera de ver la vida. Ven, Señor, ya ven, Señor. Esa es la oración de la verdadera iglesia desde el inicio de la iglesia. Ven, Señor. Ven, Señor. Dios nos da todas las cosas primero a nivel espiritual. Y entiéndelo, hermano. Mira, cuando te equivocas tienes abundante perdón. Cuando nos equivocamos tenemos abundante perdón, abundante misericordia.
Tenemos abundante gracia, abundante y generosa fuerza para vivir. Dios nos da abundante y generosamente paz para vivir en medio de un mundo sin paz. Cuando estás triste, Dios es generoso en el consuelo y quiere que tú experimentes ese consuelo para darlo de la misma manera, con generosidad. No podemos cerrar nuestro corazón, por eso lo espiritual tiene sentido. Anoche yo hablaba con Sebastián. Le dije, ¿qué estás despierto tan tarde? Pues Sebastián duerme con las gallinas. Bueno, así lo veo yo. ¿Qué haces tan tarde? Me dijo, vengo de un velorio. ¿Y quién se murió? No, me dice tal persona. 25 años, ¿verdad? 26 por ahí. 26 años. 26 años. Dejó 2 hijas. 26 años. ¿Y tú crees que vas a vivir hasta los 80? Y ahí andas, ¿no? En vez de valorar y entender las riquezas de Dios para dar generosamente de las mismas riquezas que hemos recibido. A tu familia le predicas el evangelio. ¿Estás apasionado por decirles que existe el infierno? ¿Que se van a perder? ¿Estás apasionado por expresar la necesidad que tienen ellos de la salvación de Dios? ¿Oras con eso generosamente o te es más importante un auto, un televisor o una casa? ¿Qué es más importante para ti? ¿Expresas realmente la necesidad que tiene el mundo de Dios? Mira, si Dios te llamó a ti, que eras tan duro de cabeza, que eras el peor de todos, ¿cómo no va a llamar a los demás? Ese debería ser nuestro clamor. Señor, si tú me llamaste a mí, me salvaste a mí siendo el peor, siendo el más duro, el más difícil, ¿cómo no lo harás, Señor, con mi familia? ¿Cómo no lo harás con las personas que amo, que te necesitan, Señor? Hoy vemos cristianos depresivos, disconformes con todo. ¿Sabes por qué un cristiano se deprime? Porque es como Adán. Ve el árbol, el que Dios le dijo que no comiera, y no ve la inmensidad del paraíso en el que vive. Por eso, ¿cómo existen cristianos depresivos? Porque están ciegos. No ven cuánto Dios les ha dado. No ven la inmensidad de la abundancia de Dios. Mi hermano, mira a tu alrededor y ve a tu familia, a tus hijos, tu casa, tu refri y tu despensa. ¿No tienes nada? Ve tu ropero, tu zapatero, el patio donde vives, tu trabajo. ¿No tienes nada? Si llegas a declarar algo como eso es porque estás ciego. Estoy seguro que si analizamos las cosas desde la perspectiva de un Dios generoso y miramos a nuestro alrededor, nos faltaría tiempo para agradecer a Dios por todas sus generosas bondades. Ahora, ¿cómo te sientes ante Dios respecto a la generosidad? ¿Ha sido generoso contigo? Es una lección para nosotros. Tenemos que aprender de un Dios generoso a ser generosos. Él nos da todo lo espiritual, pero además de eso, cuando dice que juntamente con su Hijo en Romanos 8:32 nos dará todas las cosas. La segunda instancia de la interpretación del griego en este texto es que Dios nos va a dar no solo lo espiritual, sino también lo necesario para vivir. Y sin duda Dios nos ha dado lo necesario para vivir. Y aquí es donde hay un plan. Dios te dio sobreabundantemente todo a lo espiritual con un propósito. Y también lo necesario para vivir con un propósito. Por eso Pablo exhorta a Timoteo y le dice en 1 Timoteo 6:17: a los ricos de este mundo exige, manda, que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas. Se consideraba alguien rico en ese tiempo una persona que tenía más de lo que necesitaba. Y yo te aseguro que todos nosotros acá tenemos más de lo que necesitamos. A los ricos de este siglo, a ustedes, hermanos, exige, dice, manda, que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas. No seas orgulloso, ni confía en el dinero, ni confías en el dinero. Muchos se sienten superiores por lo que tienen. En la iglesia no es así. Si tienes bienes, si te va bien, no seas altivo. Tu esperanza no está en lo que tienes.
Dice, ni que pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, inseguras, sino que pongan su esperanza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. No son tus fuerzas, no es tu capacidad. Mira, todo lo que Dios te da es para que lo disfrutes. ¿Sí lo disfrutas? ¿O cuando recibes tu sueldo estás enojado? Sí, algunos hasta que se enojan cuando les pagan. Les pagan y se enojan. Dios nos ha dado todo para que lo disfrutemos. 18, que hagan bien. O sea, que todo lo que Dios te dio lo disfrutes, pero que no te olvides de hacer el bien, practicar el bien. Que sean ricos en buenas obras, que hagan el bien para con los demás. Dice que sean dadivosos, que den de buen corazón, generosos, dice el texto, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. El texto dice, si alguien tiene más de lo que necesita y considera ser generoso, está haciendo tesoro en el cielo. Demuestra que ha conseguido la vida eterna y su vida aquí tiene sentido. Conclusión: si Dios es perdonador, ¿qué espera de ti? ¿Que seas rencoroso? ¿O que perdones? Si Dios es misericordioso, ¿qué espera de nosotros? Si Dios es justo, ¿qué espera de nosotros? Si Dios es paciente, ¿qué espera de nosotros? Si Dios es un Dios de consolación, ¿qué espera de nosotros? Si Dios es generoso, ¿qué espera de nosotros? Tenemos un Dios generoso. ¿Y sabes lo que Dios espera de nosotros? Que seamos generosos. Oremos. Mira, mi hermano, yo te invito a que ores y des gracias. Dios te ha dado en abundancia, en sobreabundancia. Por eso te decía que te pusieras en el lugar de Adán, de Eva, ahí en el huerto, con todo lo que Dios te ha dado. Y mires los árboles, los frutos, los árboles llenos, todo hermoso, los olores. Y que no seamos como Adán. Dios nunca nos ha abandonado, ni siquiera cuando hemos tenido necesidad o escasez en algún momento de la vida. El Señor ha sido siempre generoso, siempre bueno, y quiere que aprendamos de su generosidad, a actuar y vivir nosotros siendo generosos. Te damos gracias, Señor, porque nos diste lo mejor que tenías, tu Hijo Jesús. Y con Él nos has dado todas las cosas, espirituales y naturales. Has provisto siempre a nuestras necesidades. Incluso hoy, en medio de este caos social, tú has sido bueno, porque no nos ha faltado nada. Por más que escuchamos a veces audios o cadenas ahí en las redes sociales, Señor, que nos advierten de juntar cosas, Señor, nuestra esperanza no está en eso, en lo absoluto. Creemos que tú estás en control de todo, aunque nos cueste entender, Señor. En este país no será la voluntad del hombre, será tu voluntad, Señor. Por eso ayúdanos a nosotros a valorar tu generosidad, a darnos cuenta cuán generoso has sido tú, Señor, en todo lo que tenemos, en absolutamente todo lo que tenemos. Pon gozo en nuestros corazones al recordarlo, Señor, y no conformismo. Ha sido tu gracia abundante que nos permite ver tu generosidad. Por eso enséñanos a ser generosos, Señor, a nosotros, a tener gratitud en nuestros corazones, mostrar con generosidad al Dios generoso al cual servimos. Mostrar con generosidad al Dios generoso al cual servimos. Dejar de ser egoístas, de decir que proclamamos tu palabra, tu evangelio, de decir que somos gente que te busca si en verdad no actuamos en generosidad. Por eso te damos gracias. Muchas gracias, Señor, porque has sido tan bueno, tan generoso con nosotros, tan generoso, sin merecer nada, absolutamente nada. Has sido generoso. Por eso ayúdanos a imitarte, Señor. Queremos aprender de ti, Señor, a ser generosos.
te agradecemos con todo el corazón. A través de Jesús, el regalo más hermoso y más grande que nos has dado, tu Hijo. Amén. Amén.